Bueno, hermanos, nuestra serie sobre los atributos de Dios, estamos examinando Dios. Quiero enfatizar y repetir por toda esta serie, este, no somos turistas en eso, no estamos ojeando de lejos y que no tiene nada de ver con nosotros. El carácter de Dios es superior de cualquier otra cosa, no hay opción alternativa. Entonces, entendiendo a Dios, y esto es lo que donde empezamos con el primero, la salvación es conocer a Dios. El que conoce a Dios es salvo. Ok, entonces yo puedo leer la Biblia y conocer a Dios y ya luego no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer nada en mi propia vida, no. No. Dios es una persona, y no hay palabras para expresarlo, pero vamos a tratar magnificente, su magnificencia de Dios es de tal forma que nadie realmente conoce a Dios sin ser afectado después. De nada más tener un conocimiento de Dios. Y esto separamos entre los que saben datos, información sobre Dios y los que realmente conocen la persona de Dios. Esa es la salvación. Y la salvación, o sea, Dios es muy grande. Si tú acercas a Dios para conocerle, tú estás cambiado después. No hay otro. Es hipocresía, es rebelión, es desobediencia. Si tú conoces a Dios y no te cambia, rehusas de cambiar. ¿Okay? Entonces, de esta fundación estamos examinando los atributos de Dios. Hemos visto varias, ya vamos a tal vez regresar a ellos, ya que no sé exactamente cuáles que voy a presentar próximo. Pero empezamos con Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Okay? Paro. Ahí. Vamos a poner pausa un momento. Necesito afirmar otro asunto. ¿Sí? Dios, o sea, existe en la eternidad. Él, si es posible que tiene, vamos a decir, este, si Dios tiene 100 años para contemplar un solo asunto, tiene trillones y trillones y trillones y trillones de años. Él puede contemplar todas las cosas. Él es eterno. Dios, muy importante, Dios no copia a los hombres. Los hombres se reflejan a Dios. ¿Okay? Ese es un principio muy entendible. ¿Sí? Dios es el original de todo, ya que o sea, nosotros no hacemos una buena cosa y Dios está copiándonos. ¿Sí? Nosotros, y ese habla de ese, yo digo, reflejando el brillo de Dios, la grandeza de Dios. Nosotros encontramos a Dios y somos afectados. Y llevamos algo de Dios en nosotros. Y esta es la salvación, esta es la bendición que viene a nuestras vidas, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es primero? ¿Dios siendo Padre o nosotros? Pues Dios. Antes que hubo creación, hubo Dios el Padre. Nosotros en áreas de teología habla de la eterna sumisión de Jesús al Padre. Eh, no son tres generales y uno tiene que ir a hacer algo, entonces uno hace su voluntario. Bueno, alguien tiene que ir a la frente de la guerra y actuar como un soldado raso. Yo lo hago y se baja. No, Dios no es así. Dios siempre ha sido padre e hijo. ¿Cómo lo entienden? Mi hermano estaba hablando sobre los testigos de Jehová, como mal entienden todo eso de la Trinidad. Ok, vamos a plantear por el momento para que podamos contemplar y usar ese pensamiento en ese sermón. Dios tuvo, y vamos a hablar, él usó la palabra rol,
pero también la palabra tareas. Las tareas de Dios son ya hecho adentro de ellos desde la eternidad. El Padre se hace asociación el concepto de la voluntad del Padre. ¿Sí? ¿Dónde está la voluntad del Hijo? Noche de entrega. Si puedes pasar de mí este próximo día, te pido. O sea, él no era masoquista. Ahí voy a ver cómo voy a hacer destrucción de mi cuerpo. No, él era una persona normal. El Espíritu Santo, ¿dónde está la voluntad del Espíritu Santo? Son personas y tienen voluntades, pero sujetos al Padre. ¿Ok? Muchos usan y es verdad, usan esta sujeción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al Padre. Es decir, son inferiores, pero es inferior. Los tres son iguales de edad, ¿no? Pero la tarea destinada desde toda la eternidad pasada de Jesús es de ser Salvador, identificar con la creación para salvarla. ¿Okay? Llegó a ser humano para un ser humano, para salvar a los humanos, porque se identifica con nosotros. Llegó a tener sustancia física, no espiritual nada más, pero física como nosotros, para identificarse con la creación, para salvar la creación, ¿no? Un día va a rehacer todo la tierra y todo dentro de la tierra y los cielos. Pero es su trabajo, siendo el ejemplo para nosotros, se sujetó. Esto, aprendes la cosa mala si dices, entonces Jesús es menor, inferior que el Padre. No, Jesús es tu patrón moral, te obliga de sujetarse. Muéstrame un versículo donde dice, tú debes ser como Dios el Padre y mandar. Realmente muy escasa y si hay una indicación de eso. Pero yo puedo mostrarte mandamiento tras mandamiento de ser como Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el patrón. ¿Okay? Entonces, no es un defecto de Dios. Estamos hablando de la esencia de Dios, los atributos de Dios. La sujeción, y no debe ser chiviados, decir que Jesús es sujeto, el Espíritu Santo es sujeto, no. No es de ser chiviado o tímido, de decir esto. Es exactamente lo que es. Y esto me obliga a mí de ser sujeto a Dios. Yo sigo el patrón moral que Dios me da, que es Jesús. Amén. Ahora, vamos a ser prácticos. Mujeres son inferiores que hombres. No somos iguales en el Señor. Amén. Ok, si las mujeres son iguales que los hombres, pero son sujetos a su esposo. No, yo soy liberada, yo no puedo aceptar eso. ¿Verdad? Así es. De las cristianas, porque si es una mujer no cristiana, pues, ya me están pegando a ese punto. No me está regañando, está pegándome con un palo de bat, ¿no? De béisbol. Pero, de nuevo, Satanás manipula las cosas para su conveniencia, para que se hace una división entre nosotros y Dios. Una pregunta copiosa a los hombres. Porque tú eres hombre, no eres sujeto. Pues muchos, ya, no es que el hombre tiene que ser sujeto a la mujer. ¿Y qué hace sus hombres así que, oh, que lo trata así como el dictador es la esposa? ¿Ok? Ese no, tampoco. Pero yo digo,
Cuando las mujeres ella ha hablado con mujeres y que dicen, ay, es que tú predicas eso porque ya eres un hombre y ya que quieres esclavizar a nosotros. Y digo, como ya que yo, como hombre, no tengo que sujetarme a Dios. ¿Dónde es eso? Porque yo no lo encuentro. Pero yo puedo mandar a mi esposa, a mis hijos, a lo que quiero. Son personas, por favor. Personas no hacen eso. Ninguna persona quiere ser esclavo a otro. Ese es el hecho. Ni aun cristianos a Dios. Nadie quiere sujetarse. Y esto es el asunto. Más grande el sacrificio del que se sujeta, ¿verdad? Jesús se sujetó. Dios más, vamos a decir, glorioso, no, pero él, el Padre da más gloria. Eso. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, Jesús, en el versículo 10, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no soy salvo porque yo busco la salvación del Padre ni del Espíritu Santo, por Jesús, más glorioso, por su sujeción. Digo, no entiendo. Estuvimos hablando antes, ¿no? Que ya que cuando muere el papá, ay, estoy triste. Pero cuando muere la mamá, ¡ay! No, ya es un escándalo. ¿Y por qué? Que la mamá está más cerca. Ella sacrifica más que el papá. ¿Sí? Eso, esa es la verdad, ¿no? Ya no vamos a hablar con mentiras, pero así es. Cuando los padres tienen un bebé, el bebé empieza a llorar, que ya que tiene un pañal sucio, que quiere comer, ¿quién se levanta a dar así a las 3 de la mañana? La mamá. Y por esto tiene un estilo más glorioso que el otro. Amén. Entonces, estamos estudiando el carácter de Dios. Dios no copiando los hombres, pero Dios tiene esa relación de padre-hijo. Y esa relación padre-hijo, la sujeción del hijo al padre. Esto es un lugar donde no queremos ir. Sí, Dios es mi padre. Entonces, Él te manda y tú obedeces. No, 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 espérame. Yo no obedezco a mi padre en la carne. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? No, estás mal con tu padre, estás mal con Dios. Amén. Habla de su acción, a su autoridad. Este, Dios es nuestra autoridad. El concepto de padre, ¿quién ha nacido de seres humanos en toda la historia de la tierra, de la humanidad, que no tuvo un padre? Adán y Eva, los únicos. Porque realmente tuvo padre, porque Dios les dio vida. No llegó de la nada, llegó porque Dios les creyó, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que entender. El concepto de padre realmente es el concepto del creador, o sea, de ahí proviene la persona. Entonces hay una regla, la regla espiritual de Dios. Hablamos de que todo lo que es de Dios, los principios por lo cual que Él establece, son superiores de cualquier otro. Padres tienen autoridad, deben vivirlo, ¿no? Hijos tienen obligación de obedecer a sus padres, porque de ahí proviene, ¿verdad? Eh, no vamos a hablar de eso, pero también hay otro punto. Aparte de creador, Dios es nuestro sostenedor. Por Dios ha hecho el mundo que sigue girando, sigue las cosas, los procesos que nos dan vida. Por eso nosotros vivimos. Las dos cosas son válidos que nos estamos sujetos. ¿Sí? Esto es la respuesta de una persona normal a la autoridad. ¿Sí?
Ok, debemos reconocer a Dios como la autoridad de nuestras vidas. Hoy en la noche vamos a ver más de eso. Cada hijo debe, puede y debe honrar a su padre biológico. Ahí hay mandamientos en la Biblia. Hijos obedecen a sus padres. ¿Por qué? Simplemente es un berrinche de Dios que me dijo ya, para fastidiar mi vida. No, porque a esos principios son superiores. Uno reconoce de dónde viene. Uno reconoce la autoridad de su padre físico. Y esto dice, no es que ya que vamos a ver más adelante en Mateo 23:9. Jesús dijo no llamar a nadie padre, pero tenemos esta cosa que siempre nos regresa, la armonía de las escrituras se balancea. Uno no se va demasiado a una cosa para llegar a ser pecado o error, porque hay otras cosas de balancearlo. Está Jesús hablando esto cuando los fariseos quieren ser padres sobre las personas. A ver, ¿cuál otra religión que siempre que llamen sus ministros padres? Estamos en México. ¿Quién? Los católicos, ¿no? Y ellos insisten, llámanos padre, 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 porque somos sus padres espirituales. Y Jesús prohibió eso, balanceando. Esto es un extremo, es pecado eso. Otro extremo, otro concepto que se balancea. Uno debe honrar a sus padres en la carne. En el Antiguo Testamento se emerge la iglesia, vamos a decirlo de esa forma, la iglesia y el gobierno civil. En esta situación, un padre que tiene un hijo contumaz, rebelde, que no quiere honrar a sus padres, pues lo sacan ahí públicamente y le dan palos. Sí. Pena capital, matan tal hijo. Pues no sé, pero a mí me hace que me gustaría mejor palos, azotes que morir, ¿no? Pero ¿por qué tan grave? Por desobedecer a sus padres. Pues todos los hijos, los jóvenes especialmente, desde 10 años hasta quién sabe cuándo, están rebelando en contra de sus padres. Pero ¿por qué tan grave el castigo? Porque los padres representan Dios, autoridad, en la vida. Trajo los hijos en el mundo. Entonces, tienen que ser sumisos a esa entidad que los trajo en el mundo, que los sostiene. No, no, mi padre no me sostiene. Pues por mayor de casos, los padres sostienen a los hijos hasta 18 o 20 años, hasta que ya que entran en un trabajo, ¿no? Por ese hay un derecho, o sea, hay un tal por cual, ¿sí? Tú recibes sustento y vida de padre, debes algo a él. Y esto, pues sí, está la verdad en padres e hijos en la vida. Pero más importante de entender, Dios no está copiando eso. Dios hace una cosa más importante y que nosotros refleja eso. Dios nos trajo en el mundo, Dios nos sostiene. ¿Ok? Entonces hay un deber, hay una obligación por ser creador, por ser una persona sostenido en una forma que puede ser bueno o malo, pero sostenido, nosotros debemos a Dios sumisión, respeto, honra. ¿Ok? Esto es una obligación. Mucha gente, soy salvo por la gracia. Gracia es gratis. Yo no tengo que hacer nada. Entonces yo no voy a respetar a nadie. Yo no voy a respetar la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que me da la gana. No es así. Porque hay principios envueltos. Otro principio aquí que lo vemos muy claro. Los hijos son como son los padres.
deben ser como sus padres. Eso, ay, parece, es un filo de dos lados, o sea, una espada de dos filos, ¿no? Se corta aquí y allá. Este, yo lo veo gente que se esquiva sus responsabilidades como padres, pensando que son muy geniosos. Y luego Dios, ok, se da un paso. Pues no quieres ir a la iglesia, se da un paso. No quieres obedecer la moralidad de Dios, te doy un paso. Tus hijos regresan, tus nietos regresan. Y que te dan un hijo no responsable como tú eres, como tú fuiste, te deja en tu puerta un nieto 2 veces más rebelde que su padre de ti. Y luego te dejan ahí y se van, desaparecen de responsabilidades. O sea, te doy un pase, se va a aumentar el castigo y luego te voy a regresar. ¿Y por qué está tan contumaz, tan rebelde este hijo? Porque el hijo es como su padre. Si fuiste, y esto, hermanos, lo siento de decir la verdad, pero así tengo que decir la verdad. Muchos hijos, muchos padres y hijos lo ven a sus hijos y dicen, ¿por qué mis hijos no tienen ningún interés en la iglesia? Ah, discúlpame, pero no lo trajiste tú a la iglesia cuando estaban chiquitos. Y tampoco tú fuiste fiel. Entonces, si tú eres un tanto de mal, tus hijos tanto más de mal, y sus nietos son todo deschiflados de mal. ¿Sí? Y esto, mm, digo, no quiero ser sarcástico, pero es irónico, ¿no? Dios te da lo que quieres, pero no así en un nube, así. Lo que tú buscas en tu propia vida, Dios te lo da. Si buscas rebelión, vas a tenerlo. Ah, ¿quién me va a rebelar contra mí? Tus hijos, tus nietos. Te causas lo que, si eres fiel, si eres constante, si eres buen en buscar y seguir tus obligaciones, ¿sabes qué? Tus hijos agarran eso como de milagro y son así. Es muy urgente que tú seas como debes ser. Tu conducta impacta a otras personas y esas otras personas tienen afecto a ti, te influyen. Por eso la honestidad, por eso no robar, pero trabajar, respetar a los demás. Hablamos de ser un caballero y gentil con otras personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero de mí, para mí, de otras personas. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Okay? Nosotros, hermanos, nosotros debemos ser como barro. ¿Cuántos han hecho un cosa de barro actualmente? ¿Sí? Yo tomé en la prepa un clase de arte. De parte de esa clase tuvo, ¿cómo se llama? Rueda, da vuelta. Ellos compraron, quién sabe, 200 kilos de barro, un gran caja así con una bolsa y que ya que un gran masa. Y nosotros tenemos que escarbar así un tanto para hacer algo. Y tuvimos turnos y cada uno ya que tuvo que hacer algo. Pero y le habla, no sé cómo lo describe en español eso, pero eh, habla en inglés a lo menos, que habla del barro que es torpe. Torpe quiere decir que no da. ¿Sí? Lo ves así un video ¿qué está haciendo para acá, para allá el barro ya bien suave que se puede moldearlo y de repente y luego hace gordo y ya delgado. Yo, yo quiero hacer uno así.
¿Sabes qué? No es muy fácil. Y la maestra dice, no, ya no agarras y lo pones el barro ahí. Tiene dos pedazos de madera con un hilo. Y cortas, cortas, cortas. Lo aplastas. Luego cortas, cortas, cortas. Aplastas. Das la vuelta otra vez. ¿Por qué tanto trabajo? Ese no es de hacer un pieza de barro. No, ese es de hacer suave. Porque sin cortarle esa torpeza de este barro, ahí en la rueda, desastre. El barro tiene como pedazos grandes que son muy duros, casi piedras si uno quiere, pero no es piedra, es nada más que es duro. Y tiene que quitar ese dureza. ¿Ok? Estamos hablando de Dios con nosotros, ¿no? Dios tiene que quitar tu dureza de corazón antes que tú sales algo de valor para Él. Sujeta a la voluntad de Dios. Padre, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Amén. Ok, ¿qué es? Yo soy pastor. ¿Qué es mi problema principal con la gente? No quiero voluntad. Esta dureza del voluntad humano que no quiere rendirse. Bueno, no tienes nada, nadie aquí tiene que rendirse nada a la voluntad del pastor. La voluntad de Dios sí tienen todos. Y esto es muy difícil de manejar. Digo, esto, cuando fue mi turno para hacer un pieza de barro, de algo, una cosa, este, es un día de manipularlo con el hilo, con el alambre, de cortarlo y cortarlo y cortarlo y sigue cortándolo y luego poniendo más agua ya que cortarlo y aplastarlo. Y es como, como en México se conoce mejor qué tanto trabajo es de hacer tamales. Todos nos gusta, ninguna mujer quería hacerlo. ¿Y por qué? Porque hacer tamales, comer tamales es grandísimo. Hacerlo es grandísimo también, el guisado y todo. Pero al preparar la masa, híjole, no. Ahí donde vivimos hace tiempo, hubo una tienda, un restaurante que vende nada más tamales. Tenía tambos así como unos tres. Tenía como, no sé cuánto, 12 diferentes tipos de tamales. Y que estaba hablando con ellos, eran deliciosos, muy buenos y suaves. Y suave, cuando ya que lo comes un tamal, es porque alguien hizo manipular la masa. Estaba hablando con ellos y decía, no, somos unos, no sé qué, creo que eran hermanas, tres hermanas o dos hermanas y hubo otro señora que era amigo de ellos. Dos de ellos llegaron en la mañana, en la madrugada, y nada más, o en la noche, creo que era después de las 8 cuando preparan por sonido, y que dedican como 4 o 6 horas a amasar la masa. Y ya terminó. Ganan su parte por nada más eso. Porque es tan laborioso, hermanos. Qué tan suave somos en las manos de Dios. Ni lo buscamos. Menos que hacemos caso. El atributo de Padre, el 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce Dios porque no quiere sujetarse a Dios. Háblame de Dios bonito. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? Pues nunca que Dios me opone o Dios me impone su voluntad sobre lo mío. Eso es de lo que quieren decir. Y ahí está el problema. Y regresamos. La masa es torta. ¿Okay? Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Vamos a corregir un error en el pensar, ¿sí? Yo quiero ir al cielo, quiero ser salvo, pero yo no quiero nada de eso de obedecer a Dios. Yo vivo mi vida, yo voy al cielo cuando muero, según esa persona, pero yo vivo como yo me parece mejor, como yo quiero, ¿sí? Hay gente que dice que van al cielo cuando mueren, están seguros, pero nunca entran en una iglesia, nunca abre su Biblia, nunca se escucha a Dios en ninguna forma. Ah, ah. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Esos son los hijos de Dios? ¿Quiénes? Los que son guiados. Y otra vez regresamos a ese concepto del barro y el alfarero. Los que dan, mueve para acá, para allá, en la mano de Dios, el alfarero. Esto es quienes que son santos. Estamos hablando de la salvación, no una cosa después de ser salvo, es adicional, opcional. Yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero ser suave en las manos de Dios. Cuidado, porque ahí estás hablando, pisando algo que realmente no eres salvo del principio. Ok, vamos a establecer que venimos de Dios. Él es el creador en Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Dios qué es? La palabra Dios significa quien que decide el bienestar, la situación de otros. ¿Ok? Esa es la definición. Sacamos de otro sermón que vimos en Salmos 82. Dios está en la reunión de los dioses. No hay otros dioses. Todos los otros dioses son falsos. Entonces, ¿cómo que Dios habla? Todo el salmo sobre Dios está vigilando la reunión de los dioses que no existen. Está hablando sobre gobernantes, los oficiales así que gobiernan nuestros países. Dios está vigilando en cada reunión, cada cosa que hace. Y Dios no va a dejarles libres de responsabilidad si hacen malas cosas. Y malas cosas, ¿cuáles son malas cosas? Hacen lo que quieren sin lo que quiere Dios. Eso es muy simple. Yo no me pongo mi partido político ni nada. Es simplemente eso. Todos viven respetando, honrando a Dios. Dios es honrado por homosexualismo. Entonces, ¿cómo están dando niños para adopción a parejas de los hombres o dos mujeres? Dios está juzgando. Dios va a juzgar la gente. Y ese usa la palabra Dios porque decide la vida, la situación de otros. Y en ese sentido son como Dios. Y Dios, Él decide nuestra situación, ¿no? Nuestro bienestar, ¿no? Él nos hizo, no nosotros mismos, la evolución, ¿no? Nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El concepto básico de Dios es quien que decide la vida de otros. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Discúlpame, pero hay una persona que existe, un ser humano que no fue creado por Dios. Esto es muy ancho. No hay personas que se esquiva de esa responsabilidad de honrar a Dios. Pero discúlpame, aquí cuántos pocos que tenemos en la iglesia para honrar a Dios y cuántos miles de personas adentro de 2 o 3 kilómetros aquí, cuántos miles de personas están en otro lugar no adorando a Dios en ese mismo manera. Okay. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Nuestra relación con Dios se refleja en cómo tenemos relación con otros. Es poderoso Dios y tiene mucho bien para compartir. Una de las cosas que si tenemos que poner en orden los conceptos,
Los padres son como Adán, que tienen el mandamiento de trabajar. Trabajando, consigue cosas. Consigue cosas. Ay, yo me quiero ser rico. Ajá. Pues ahí estás tachado desde el principio. Yo tengo cosas y con esas cosas tengo responsabilidad. Y Dios dice, tu esposa, tus hijos, tu iglesia, tu país. Si tienes un negocio, tus empleados. No es de conseguir cosas nada más, es de hacer lo que Dios quiere con lo que consigues. Y yo digo, hablas con cristianos, no hablamos del mundo, con cristianos sobre dinero y es como un choque. Otra vez está hablando de dinero, pastor. No me hables de dinero. Ese torpeza de ese barro, ahí se ve, no lo quiere hablar nada de nada. Bueno, ya es económico. O que ya que si no es así rebelión, que se enoja, tiene que dar, a ver, $1. ¿Sí? La gente no son suaves en las manos de Dios. No es porque yo quiero dinero, es por sí. En cualquier asunto es así la gente, el pueblo, supuestamente de Dios, el pueblo de Dios es así. Y en todos los asuntos, y en el dinero es más obvio. Nada más. 1 Corintios 8:6. Padre, Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, nosotros somos para Él. Muy controversial. Porque existimos. Porque los hijos existen para sus padres. Ya que va a discutir eso, ¿no? Pero porque nosotros como seres humanos existimos para Dios el Padre que nos creyó. Para darle honor, no como ganado y así ordenando, así vacas. Ese no es el concepto. Para que sus hijos que provienen de él están dando honor a Dios. Hermanos, si otras personas no ven constantemente las calidades espirituales de Dios en ti, no das honra a Dios. Amén. Amén. Ok. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Jesús es el creador, Jesús es Dios. Sí, hermano Antonio, ya trató de eso en la mañana. Pero Dios, el Padre, Jesús, el Hijo, los dos son Dios y debemos nuestra existencia y nuestra existencia continua, sustento de nosotros, a ellos. Por eso es obligatorio que nosotros, pues ya estamos honrando a Dios. Participación del padre en la vida de su hijo. Un padre tiene derecho que su hijo sea como su padre. No hay nada mal que dice, así soy yo, que mis hijos deben ser como yo. Va a pasar si no agarra la rebelión. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hay un derecho, no es derecho, es una obligación que los hijos sigan los consejos de sus padres. Amén. Esto es el principio que estamos tratando de Dios el Padre. 4:1. Oído, hijos, la enseñanza de un padre y a estar atentos para que conozcáis la cordura. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo que no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Dios, el hijo, dice, yo soy incapaz de hacer cualquier cosa sin que entre el Padre. ¿Okay? No es una debilidad de él, es cómo funciona esto. Son unidos, Padre y Hijo.
¿ok? No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer el padre. Y esto es muy importante. Si tú no vas constantemente a la iglesia, si tú no vas constantemente orando, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, testificando, tus hijos nunca van a hacerlo. Lo que ve en el padre, el hijo, lo que ve en el padre, se va a invitar. Esto es ese principio. Si queremos o no, se va, se va, se va. Por eso los cristianos no se casan con inconversos, porque va a ser fracturados sus hijos. Para acá o para allá, para acá, para allá, para acá, y allá. Siempre hay un que está rompiéndoles en dos. Pero es normal, es un principio, va a pasar. ¿Eh? Sino lo que ve hacer el padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. ¿Ok? Esto Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo. Lo que yo hago, veo en el padre y yo estoy imitando esta misma cosa, ¿no? Entonces, si entendemos, si agarramos, es un principio cómo funciona Dios, como Dios ha puesto en nosotros. Si tú reflexionas, meditas un rato sobre eso, en todas las culturas, aunque sean paganas, ¿cuáles no tienen padres y hijos? Así es como reproducen. Hay padres y hijos. Y en todo, ni modo qué cultura que es, ni modo qué tan lejos de Dios que es la cultura, los hijos son como sus padres. Si uno reflexiona un poquito, un tantito, ¿de dónde vengo? Pues yo no vengo de mí mismo, evolución no existe. No se ve, no es en el mundo. Entonces, alguien tiene que hacerme, y esa persona que me hace es mi padre, y yo tengo que buscarle y imitarle, entenderle. Amén. Nos da más empuje para estudiar los atributos de Dios. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. El Padre tiene, ¿por qué trabaja? Pero el Padre tiene, ¿para qué puede dar? Una de las cosas, y yo no entendí eso hasta que ya era padre casi, pero yo no entendí eso, pero hay una gratificación varonil de trabajar duro, juntar cosas y poder dar a otras personas. No cobro porque me hacen algo. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy diciendo simplemente de dar de buena voluntad. No tiene que pagarme. Yo te doy. Ay, esto es varonil. Esto es algo que en el varón que se agrada mucho. En lo tanto que, bueno, en español más fácil que en inglés, pero padre también, cuando habla de padres, estamos hablando de los hombres y las mujeres, ¿no? Ellas también, las mamás, le gustan. Ya, mamá, necesito 100 pesos para una cosa de la escuela. Y la mamá, si no tiene, habla con el esposo, ya, sí, lo da la mamá y la mamá. Y todos son felices. Hay una gratificación en ser quien que ayuda la vida de otra persona. Y capta eso. Dios tiene todo. Si se falta una sola cosa y que Dios no puede encontrarlo en esa existencia, ese mundo, puede hacer otro tierra que sí tiene mucho y sacarlo de habilidad, porque Dios es Dios. Pero su gratificación es de darnos el reino, de todo. Pero otra vez, porque no soy rico, porque no soy de buena salud, porque no soy guapo,
todo ese tiene una respuesta, porque eres torpe. Los hijos que son rebeldes, ¿cómo dice? Respondones, que contestan sarcásticamente a sus padres o ignoran a sus padres o que hacen rebeldía, difícilmente se va a soltar los padres, dinero o bienes a este tipo de hijo, ¿verdad? Porque no tenemos, ¿qué dice? Ya lo vimos en Santiago, porque no pides. De pedir, tienes que establecer una relación con el Padre. Y esa relación es por honra y sujeción. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos qué es Padre? Hijo. ¿Okay? La unión entre Padre e Hijo, Juan 10:30. Fíjate, medita sobre lo que estamos hablando. Yo, Jesús, y el Padre somos uno somos. La unidad entre Hijo y Padre. Nosotros, pues bueno, no sé, para entenderlo usamos lenguaje común. Entonces nos entendemos mejor a veces, más fácil, más rápido. Digo, Jesús dice, yo y mi Padre estamos en la misma página. ¿Sí saben qué eso significa? Estamos unidos en propósito, en objetivos, en cómo, métodos, todo. Estamos en la misma página. ¿Ok? Tú estás en la misma página con Dios. Porque broncas y broncas y broncas, y Dios no dándote nada, menos más problemas, quiere decir que no están en la misma página, que estás torpe en las manos del alfarero divino. Entendemos nuestra relación como hijos de Dios, como con nuestro Padre, por unidad. ¿Eh? Unidad no es que tú haces mi voluntad. ¿Entienden? No hay unidad en la iglesia porque todos están sujetos al pastor. Eso no es unidad. Esa es dictadura y esclavitud. ¿Qué es unidad? Dios, por su sabiduría, por su experiencia, por su tiempo, es eterno, es infinito. Dios sabe, vamos a decir que cree, ha creado el camino, la senda superior de todos. Lo que funciona en lo largo, esto es lo mejor. Y todos estamos con compromiso a eso. En la iglesia, dice, pues, ¿quién está encargado de la iglesia? Pastor, no, yo no soy el encargado. Yo soy encargado, pero yo no soy quien manda. La voluntad de Dios tiene que regir sobre todos, incluso el pastor. Yo no puedo hacer cosas que son contrarios a la Biblia, que son contrarios a la doctrina de la Biblia, porque ahí está perfección, ahí está superior. Camino, senda superior. Si yo entiendo eso, yo tengo que, o sea, pastor, la única ventaja que yo tengo de cualquier otro es que yo tengo toda la semana libre para estudiar la Biblia. Eso es lo que dedica el pastor, entender muy bien. Y a veces yo hago errores en mi entendimiento, pero con tiempo ya se puede ver. Pero el asunto de lo que vemos es que unión con Dios es quien que manda en la iglesia. Todos adscribimos a la misma voluntad de Dios el Padre, como Jesús, como Espíritu Santo. Oye, eso se va paralelo, ¿no? Pues es paralelo porque Dios lo hizo paralelo. ¿Ok? Juan 14:8-11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Nos basta. Ok, no pide mucho, ¿verdad? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La unión. ¿Por qué en unión? Porque está sumiso a la voluntad superior.
¿ok? Se identifica ese con el Padre, pero esa voluntad es lo que se une. Todos adscriben a esta voluntad entre la Trinidad. Nosotros unimos con Dios si nosotros somos sumisos. Ahí, otra vez, barro, torpe o suave, fácil de cambiarse y hacer lo que quiere el afuero. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Funcionan. Si no fuera que ya que no crees que yo estoy sujeto a la mejor, superior voluntad de Dios, superior senda de Dios. Ve lo que pasa. Las obras, o sea, los resultados de seguir la voluntad de Dios, hablan por sí mismo. Y es cierto, buenos cristianos producen buenos cristianos en sus hijos. La unión. Satanás hace mucho por la rebelión de los jóvenes a sus padres. La edad de despertar después de como, no sé, 10 años, hasta 18, 20, hasta unos de 100 años y todavía siguen los rebeldes. Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, los salvos, que sean de la misma sumisión a esta superior voluntad de Dios. La gloria que me diste, yo les he dado. De ser sumiso resulta en gloria, porque la gente ve buen conducta del Padre, buen conducta del Hijo, y reconoce, ese es un buen muchacho, porque su padre es muy bueno y él sigue en sus pisadas. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Todo funciona por una sola cosa. ¿Qué es el elemento que hace funcionar? El amor. Dios es amor. La esencia de Dios es quiere bien para otros. El amor, ¿qué es? Mi sacrificio para tu beneficio. Que quiere bien para otros y funciona. La relación con el Padre es lo que causa la salvación en nosotros. Bien. Precaución. Y voy a predicar. Ya voy a predicar un sermón. Ya no sé cuándo, pero voy a predicar. Voy a hacer un. Hay iglesias que hacen reclutamiento de personas y hay iglesias que hacen evangelismo. ¿Qué es la diferencia? Reclutamiento, ven con nosotros. No, mira, ¿tú quieres bien? Sí, estás adentro. Pare de sufrir, así es. ¿Por qué la gente entra en el pare de sufrir? Para ser sanos, para ser ricos. Yo quiero bien. ¿Okay? Eso es muy fácil. Vienen aquí cada domingo y ya que vamos a darle despensas, vamos a darle paletas, dulces. ¿Ok? Sí, ya voy. Para todo lo que me dan. Ese es reclutamiento. Y eso es el fracaso de la iglesia. ¿Qué es evangelismo? Tú y yo somos pecadores. Tenemos que arrepentirnos y cambiar moralmente para ser como Dios. O sea, yo no puedo ser parte de ustedes si yo no me cambio. Puede venir a sentarse, pero no eres parte de nosotros hasta que eres salvo. Y la salvación es de sujetarse a la voluntad de Dios. Y muchos dicen, adiós, yo no, ese no es para mí. Establece el Padre la vida de su Hijo. Pero
regresando al punto anterior, obediencia es la base de la salvación. No somos salvos por obras, sino por esta relación que produce obediencia en nosotros. Sí, Satanás usa para engañar a la gente. Entonces, una persona que es unida con Dios es como Dios. ¿Cómo es eso? Pues ora. Está bondadoso hacia otros. Ay, bueno, voy a orar 20 horas en un día. Ok. Voy a regalar. ¿Qué más que tiene que hacer? Y lo dice, todas las cosas menos, cumple con todos los requisitos que te ponen, ¿no? Menos uno. Tienes que sujetar a Dios. Todo es hecho en la carne. Yo voy a seguir mujeriego, ladrón, homicida. O sea, y en la lista de pecados, sí. Pero voy a hacer esto para que yo vaya al cielo. Obras que te salvan, no la relación con Dios. Y ahí está la falsidad de muchas religiones, la iglesia católica. ¿Qué hace un cristiano? Se va a ir a la iglesia para misa. Voy a ir. Una vez al año, aunque no lo quiero, voy a ir. Bueno, hay una boda en la iglesia, ya me voy. Bueno, hay un muerto, ¿cómo se llaman? Los velatorios y las misas por 9 días o algo así. O sea, cosas externas, pero no hay relación, no hay sujeción. De los mismos sacerdotes que dicen, llámame padre, aunque Jesús prohibió, llámame padre, y son homosexuales. ¿Qué pasó con todos los pastores? Son casados. No, ninguno de ellos son casados. Ay. Pero un padre establece la vida de su hijo. Quiere bien para su hijo, el amor. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Torpe, torpe, torpe. Jesús está llamando al pueblo torpe, loco e ignorante. No es Él, o sea, Dios, tu Padre que te creyó, Él te hizo y te estableció. Sí, las dos cosas. Provenimos de Dios, nos da vida y nos establece, nos sostiene la vida. No es obligación de nosotros de sujetarnos y honrar a Dios. Honrar a Dios no es de quedarse en la cama domingos. Honrar a Dios no es de ir a un parque o de comer con amigos. Ese no es honrar a Dios. Honrar a Dios es de ir a su casa en el día indicado, domingos, y honrarle, hacer lo que quiere. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un problema aquí, problema muy grave. Vamos a investigar esto en la noche. Uno no es hijo nada más porque es una creación de Dios. Uno es hijo porque uno hace Dios su padre, su autoridad en la vida. Tiene que reconocer la autoridad de su padre y que tiene que honrarle y obedecerle. Esto, tú y yo hacemos Dios nuestro Padre. Y por esto Jesús lo avisó. No dejar ningún hombre en la tierra ser tu padre. Tu padre espiritual. Prohibido. ¿Sí? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este habla sobre sumisión suave bajo la dirección de Dios. También Dios es nuestro sostenedor, entonces debemos honra y obediencia porque nos sostiene. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre, Dios en su capacidad de Padre, es quien te da. Vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no vais vosotros mucho más que ellas? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará
un serpiente. Pues si vosotros siendo malos, o sea, malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. De nuevo, se establece la relación hijo y padre porque uno honra y está sujeto y pide. ¿Qué dice en Santiago? Que vivos no tienes porque no pides. Hay un proceso que seguimos. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Dios es bondadoso y nos regala buenas cosas. Yo quiero $1,000,000. Ok, buenas cosas. Pero dependiente si tienes primero esa relación que tú buscas la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que tú recibes $1,000,000. Porque a la verdad, cuando la gente recibe, gana la lotería, ¿qué hacen? Sean cristianos o no. Puro vicio, puro vicio. No somos fieles en lo poco, como que Dios va a encargarnos con mucho. Pues vosotros siendo malos, sabéis, no, estamos así, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Padre, Padre. Y esto tenemos que entender. Se identifica Dios el Padre con conceptos. Dador, generoso. ¿Ven? En parte de atrás. El Padre es nuestro redentor. Hablamos sobre peligros, cosas que nos afectan mal. Esta palabra, redentor, salvador, es quien que rescate de esos peligros. Dios el Padre. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios nos provee salvación. ¿Y por cómo es que Dios nos salva? Otra vez, Hechos 4:2. Porque su Hijo, en ejemplo de ese principio padre-hijo, su Hijo se obedeció, se sujetó al Padre, a su Padre, a Dios el Padre, se sujetó para proveernos la bondad, la gracia, la buena cosa de la salvación. ¿No lo ves? Tiene que duplicar en nosotros lo mismo. Yo tengo que obedecer a Dios. Es urgente, es necesario, es obligación. Y con gozo. ¿Qué dice? Primero de Juan. El que es nacido de nuevo, que hace, obedece los mandamientos de Dios y no son gravosos. ¿Verdad? Actitud. Por ser una criatura de Dios, Dios es nuestro Padre por derecho. Tenemos que hacerle nuestro Padre por la fe a salvación. Este vamos a ver más en la noche. Hacer respeto a Dios antes de antes que es nuestro Padre. Gálatas 3:26, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Abraham tenemos el ejemplo que Abraham obedeció a Dios y fue hecho hijo de Dios. Nosotros, como Abraham, si tenemos fe, nos causa obediencia a la voluntad de Dios y somos hijos de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación es por obedecer la voluntad de Dios. Si el precio de boleto para entrar en un evento es
tienes que obedecer la voluntad de Dios al Padre. Todo el asunto es así solo el mismo, ¿no? De ser salvo, entras en ser salvo por obedecer a Dios. La vida de cristiano es más de lo mismo. Muy simple, saturado, todo la vida. Obedecer a Dios. Pero yo no creo que mi sabiduría como un pequeño, tonto ser humano, contra la sabiduría de Dios, lo mío es mejor. Por favor. Digo, si Dios tomó 1 millón de años de contemplar un solo asunto, ¿y cuánto has sido la oración? Y no, ya que voy a ser abierto para que la gente, mis hijos, pueden hablar conmigo y yo voy a hacerles caso. Dios meditó sobre eso, quién sabe, por 1 millón de años. ¿Y tú cuánto has meditado sobre la oración? ¿Apenas 1 hora de toda tu vida? Muchos, ni eso. Gálatas 1:4, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. ¿Okay? El Padre es nuestro redentor, pero el Padre no murió en la cruz, Jesús. Y por eso Jesús tiene gloria. Él es la puerta. Nadie entre así, donde está Dios, el Padre, sino por esa puerta. Sumisión a la voluntad del Padre. Entonces, es una cosa de entender la Trinidad, ¿no? La relación entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. El rol o la tarea del Hijo simplemente es de ser ese ejemplo de sumisión. ¿Okay? Todos los hijos tienen que sujetarse a sus padres. Y todas las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos. Y los esposos hacemos lo que queramos. No es así. Tienen que sujetar a Dios. Si todos estamos sujetos a autoridades mayores. Y esto no es algo que, vamos a decir, un hijo es inferior al padre. No, pues es mi familia, es lo mismo, ¿no? Somos iguales, mis hijos y yo y mi esposa. Pero hay roles, hay tareas, hay cosas que gente les toca para efectuar, para llevar la vida por medio de esos. El padre tiene derecho de decidir en la vida de su hijo, en Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? O sea, ¿qué lugar hay para reclamar el Padre? Ningún caso. Isaías 45:9. ¡Ay! Del que pleta con su hacedor, el que esté tiesto con los tiestos de la tierra. Un tiesto es un pedazo de barro, ¿no? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Tu obra, ¿no tienes manos? O sea, ¿qué derecho tenemos de quejarnos sobre la voluntad de Dios si Él nos hizo y nos sostiene? Dios es Dios, por ser Dios, tan poderoso y tan sabio. Ya terminó el argumento. No ganamos en ninguna forma. Siendo así, el sabio Dios, ¿no? Yo digo, entonces, obediencia total, sin expresar ningún deseo a Dios, ¿verdad? Así es lo que es la conclusión lógica. No, no es la conclusión lógica, porque Dios es más inteligente que nosotros, que entra en la oración. Y yo digo, ¿qué derecho, qué obligación tiene Dios de hacer caso a una cosa que Él ha creado? Ningún.
No hay obligación de Dios, pero Dios dice, pídeme y yo te voy a dar. Wow, Dios es sabio. Obligación de sujetarse a la voluntad de Dios, pero a la misma vez contrabalance. Las doctrinas se hacen así, enredándose uno en otro y contrabalance uno al otro. Debemos sujetarse a Dios. Luego vemos la soberanía del Padre, de Dios. Pero a la misma vez que, vamos a ponerlo así en superficial, obedece totalmente lo que dice Dios y no varía nada, ¿ok? Esto sí, sí, eso es lógico. La oración contrabalance. ¿Y qué es la oración? Padre, tengo necesidad, tengo deseos. No nos dice, quítate de mí, yo no quiero oírlos. Nos manda de presentarnos siempre las peticiones que queremos. Wow. Entendiendo, entendiendo en la voluntad del Padre. ¿Ven? O sea, un hijo pide a su hijo, a su padre, padre, tú quieres hacer buenas cosas para mí. Absolutamente, yo quiero. ¿Qué quieres? Yo te voy a dar lo que quieres. Ay, esa mujer allá, yo quiero ir. Quiero hacer sexo con ella. Hijo, ella es prostituta, es casada con otra persona, es prostituta. No, dámelo. Ni modo, dámelo. Sansón con Dalía. El padre dice, sí, lo voy a conseguir. Sí. Nosotros tenemos ideas imperfectas, fracasándose, cuando lo ves así sobre la eternidad. Son falladas, pero tenemos ideas. Y porque yo tengo necesidad, porque yo tengo deseo por bien, dame. Y se invalida la voluntad de Dios. ¿Sí? Así somos, ¿no? ¿Y por qué Dios no nos contesta? Porque no les conocemos a Él ni en su voluntad, su senda superior. No conocemos esto por falta de... Yo no estudio la Biblia. Yo no medito sobre la Biblia. Pero eso es porque se fracasa en oración. Pero el asunto, hermanos, es que no es una opción de orar. Es un mandamiento. Orar sin cesar. No, Tesalonicenses 5:17, creo. Pero el asunto es, tenemos obligación de orar, de pedir. La gente no entiende. Todo en la vida debes estar poniendo en oración. Agarras Dios, arrancas del cielo y lo pones aquí en mi vida ahora. Constantemente. Dios se agrada con eso. A la cosa más insignificante, pide a Dios, ora, pero siempre en la si es tu voluntad. Amén. El hijo honra a su padre. Si el padre es bondadoso hacia sus hijos, tiene que ser respuesta. La bondad de Dios se termina. ¿Por qué se termina? ¿Porque Dios no tiene suficiente? No. ¿Porque Dios se acaba su bondad? No. Se termina porque no honramos a Dios. Si pides $1,000,000 o $1,000, ¿no? Pide 20,000 pesos. Si tú pides para de Dios y Dios te lo da y luego, no, y peor, haces un voto. Dios, lo que sea que me das, yo te voy a dar para tu obra. Mira, dinero, ya no, Dios no va a agarrar el dinero de mi mano. No honras a Dios, no honra tu palabra con Dios, tu Padre. ¿Y qué va a pasar? Se cortó la bondad de Dios. Si no eres fiel en lo poco, no eres fiel en lo mucho y Dios no te va a dar más. Mira, hermanos, no quiero ser grosero, pero la gente vive muy codos con Dios.
Dios ve lo que quieres realmente, lo que pones en práctica en tu vida. Si quieres perdón, misericordia, seas una persona generosa con el perdón, con otros. Dios te perdona. Si eres codo con el perdón, ¿y qué tal con el dinero? Tú eres espléndida con el dinero a ayudar a gente a la obra de Dios. No, soy muy codo porque quiero ser rico. Dios es muy codo contigo. Ya, por la bronca, sí, tú vas a ser rico robando. Y entras en más y más condenación. Mateo 6:9. Vosotros pues oráis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La cosa sobre todo es que honras a Dios por tu vida. Amén. Así es como empiezas a orar, Padre nuestro. Dice a los discípulos, Jesús, tú eres muy fuerte en la oración. Muéstranos cómo, enséñenos cómo debemos estar orando. Así empieza. No es porque, tú no oras porque necesitas, tú oras porque honras a Dios. Dios, no estoy interrumpiendo algo importante que estás haciendo para pedirte un favor. No, Dios, tú me mandas a orar sin cesar. Tú me mandas a orar para honrarte, para darte gloria. Vengo por tu orden, por tu mandamiento. Entonces quiero poner mis pláticas, mis peticiones frente de ti. O sea, es la voluntad de Dios. Entonces tienes el poder de Dios en tus oraciones. En cambio, también esto, y mucho dinero, y salud, y fama, y gloria, y un buen caso, y 20 coches del año, muy caros. Ah, okay, bueno, sigue. Es como, ¿qué hacen los padres? Los hijos de, bueno, escribe a Santa Claus, ¿no? Tu lista de lo que quieres, o los reyes. Hace así, 20 páginas. Niño casi puede escribir y leer, pero ya hace 20 páginas. Si él no lea en todo un año 20 páginas en la escuela, pero ya es así. Pero ahí los padres ya que lo ponen a la basura. Porque pide, pero ya, ¿qué pasó con pide por base de honrar al padre? Por la voluntad del padre. ¿Eh? Este es el odioso cosa que hacen las mujeres. ¿Sí? Ah, mamá, ya que me diste así un regalo de cumpleaños. Ay, gracias, ¿quién fue? Yo quiero un Xbox. Ay, a ver. Ropa interior. Ah, ¿sí? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué necesitas? No necesito ropa interior. Yo puedo ir sin ropa interior, pero sí necesito un Xbox. ¿Quién está más sabio ahí? No, yo no necesito ropa interior. Pues yo estoy lavando tus pantalones. Sí necesitas ropa interior, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, es la voluntad de Dios el Padre que pides. De base de tu relación con Él, sujeción, hijo, sujetándose ahí al Padre. Y porque es la voluntad de Dios el Padre. Mateo 23:9. No llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Quién debemos honrar? ¿Los sacerdotes que dice que son padres? No, a Dios el Padre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre aquel que te engendró. Esto sí podamos honrar a nuestros padres en acá. Esta es la voluntad de Dios. Otros señores en la tierra no debemos llamar ninguno padre. Cuando se exalta uno de ser nuestro padre espiritual sobre nosotros. Pues, vamos a hablar en otro idioma. Hablar amigos. ¿Cómo se dice padre en italiano? Papá.
No llaméis nadie padre. Si tú llamas tu sacerdote a el papa, tu papa, ¿se honra a Dios? No, no creo. Salmo 103:13, vamos a terminar con ese. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Temor de Dios es el principio de conocimiento, de entendimiento. Hermanos, temor de Dios simplemente tú honras a Dios. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Este es el concepto hijo honrando al padre. Hermanos, una pregunta. Vamos a ver en la noche, ya que tengo el proyecto de la noche. ¿Tú haces Dios tu padre? De plano es tu creador, es tu sostenedor, pero tú haces Dios tu padre. Solamente si, puedes decir sí, sí sujetas a la voluntad de Dios. Tú te sujetas a la voluntad de Dios. Tú haces Dios tu padre. Del grado en que tú estás como barro suave o torpe. Decide. Si das, cuando Dios empuja, tú estás sujetando al Padre. Si no mueves, eres torpe, sí, duro. Mi voluntad dice, no, no voy a hacer eso. Pero la Biblia dice, debes hacerlo. No llamar a nadie a tu Padre, orar sin cesar. Si tú eres duro, no, yo voy a hacer mi propio camino en la vida, yo no necesito pedir a Dios nada. Ok. No, Dios no es tu Padre. No eres salvo. Y ahí está el chiste. Ese día del Padre, reflexionamos sobre Dios el Padre. No podamos olvidar o menospreciar. Dios tiene todo, es bondadoso. Tiene todo listo. Si ahí en el cielo, si podamos hacer un barbarismo por un momento, si el cielo está arriba y hay nubes, están andando sobre las nubes. Dice Dios a los ángeles, aquí vamos a hacer una brecha aquí en las nubes, hacer un gran hoyo, pon un red ahí, llénalo con todas las bondades que yo tengo para, entonces todo está, hay un solo cuerda y decía, jalas esto todo se, entonces dice a los ángeles, están listos aquí, agarra ese, para que ya que abre y todas las bendiciones de Dios se caen sobre fulano, sobre David. ¿Sí? Entonces, ¿ya ahora? No. Ver si él se sujeta. Y dice que pedir es una condición antes de recibir. Bueno, yo no cobro. Ok, bueno, siéntate porque ya. Hasta que ese torpe ya empieza a entender, si es por mi forma o no hay otro. Tienes que pedir, tienes que sujetarse a la voluntad de Dios. No es lo que tú quieres. Dios no te va a mandar prostitutas, pero un buen esposo. Si tú buscas, pides de Dios y dice, hermanos, muy fácil, no una mujer guapa, no una mujer sexy, no una mujer rica, pero una mujer que me hace bien, como Proverbios 31, la mujer virtuosa. O sea, este es lo que necesito, una compañera que me hace bien. Jálalo ya, que se cae. Dios no es codo, Dios es bondadoso. Condiciones, tenemos que hacerlo todo por su camino, por su forma, su seno. Pero Dios es bondadoso, es un buen padre. Un hijo pide a un padre pan, un bolillo,
y le da una piedra. No, nosotros somos malos, pero Dios no. Dios da vida. Escúchame, pero bueno, nosotros pedimos un bolillo. Dios dice, quita ese bolillo. ¿Qué hace un bolillo ahí? Quítalo. Ponlo una concha. Ponlo así, una oreja, ¿no? Con chocolate y nueces. No nos manda bolillo, nos manda bien. Bien rico. Pero no nos manda nada. Satanás es quien que está dando piedras. Y esto, hermanos, yo no sé, yo me faltan palabras, pero yo no puedo explicarlo bien. Pero, hermanos, muy simplemente, nosotros tenemos que entender Dios. Esto es la vida. Si tu vida es horrible, es porque no entiendes a Dios. Lo más que entiendes y te sujetas a esos principios divinos, lo mejor que te lleva en la vida. Lo más que eres torpe, resistir esos principios de Dios, lo peor que te va en la vida. ¿Sí? Este viene a mí, soy pastor, viene a mí, pide que quiere hablar conmigo y que me presenta sus problemas de la vida. Pero hermanos, es lo mismo. Yo no tengo que solucionar sus problemas. La única cosa que yo tengo que decir, bueno, la Biblia dice tal cosa, búscalo, síguelo. Dios tiene la solución. Pero cada uno, si nosotros no necesitamos dinero, no necesitamos salud, no necesitamos fama, no necesitamos pareja, o sea, nada, necesitamos Dios, la voluntad de Dios. Por ahí va bien. Lo más que te encajas con gentes del mundo o gente que dice que son cristianos, pero no son nada sujeto a Dios, lo peor que te va en la vida. Cristianos no se casan vengadosos. Nosotros, nuestra unidad con Dios, y esa es la salvación, la unidad que el cristiano tiene para con Dios, se base sobre nosotros siguiendo la voluntad de Dios. Dice Jesús, ahí en uno de esos versículos hoy, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? O sea, ¿quién que hace la voluntad del Padre? Jesús es el Hijo y somos iguales con Jesús, queridos por Dios el Padre, si obedecemos, nos sujetamos a la voluntad del Padre. ¿Eh? No entiendo. No tienes que entender. Tienes que obedecer. ¿Sí? Cuando el niño chiquito está en la cocina con su madre y hay una olla de agua hirviendo, de sopa, de algo, que ve la flama, bonito azul, y el niño no quiere meter el dedo ahí. No tiene que entender por qué. No, y no es suficiente. Quítate de ahí. No tiene que explicar qué es que ya que, cómo siente así con la piel está quemado. No tiene que explicarlo. Simplemente no, porque es la autoridad. Y nosotros tenemos que entender esa misma cosa con Dios. Si el niño es más grande, más entendido, le dicen, pero ¿por qué no? Mamá, un joven, mamá, fulano me invitó a un concierto de rock, yo quiero ir. No, ¿por qué no? Porque hay drogas, porque hay sexo libre, porque todo el ambiente es rebelión. No, tú debes hacer cosas que convienen a la vida, no estos. Torpe o suave. No, yo voy a ir por todos modos. ¿Verdad? Así somos. Pero los sabios, niños, los prudentes,
yo no entiendo todavía, mamá, pero voy a obedecer lo que dices, porque tú sabes mejor que yo. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo un padre va a escuchar eso, no? Que desean, ay, wow, wow, qué hijo. Y cuando lo oyes nunca. Y nosotros, ¿por qué no le decimos eso a Dios? Dios, no entiendo lo que estás haciendo en mi vida, pero yo voy a aceptar. Gracias. En todo dar gracias. Ese dice, soy ignorante. Yo no entiendo la profundidad de cómo Dios hace las cosas, ni de su voluntad, ni nada. Estoy abierto, enséñeme Dios, pero no tengo que entender antes de obedecer. Voy a obedecer. Punto. Amén. Bueno, vamos a terminar ahí.